Pero ahora queremos que se queden todos ustedes porque tenemos una nota, una entrevista fabulosa, con también mucho arte, conocimiento y cultura, porque nuestra invitada es una mujer importantísima que aspira a ser directora general de la UNESCO. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Gabriela Ramos. Bueno, Gabriela Ramos, ¿qué tal, Gabriela Ramos? ¿Cómo le va, Gabriela Ramos? ¿Cómo está usted? Muy bien y muy feliz de estar en Paraguay. Bueno, Bruno Masi la está saludando. Y nuestro embajador, ¿cómo está él? ¿Bien? Pues él enamorado de Paraguay, a ver cómo lo sacamos de acá, ¿no? No quiere irse nunca más, parece. No. Hace muchos años que está acá. Bueno, y usted también hace muchos años que está en París, en Francia. ¿20 años hace que está allá usted? 20 años, sí. 20 años. Bueno, ¿y quién es la señora Gabriela Ramos? Porque es la primera vez que viene acá a Asunción y para nosotros es un privilegio tenerla aquí en los estudios de BM Online, en los estudios del Canal 21 de Tigo TV, Canal 27 Copaco IPTV y para ustedes, naturalmente. Gabriela Ramos es una destacada líder internacional, economista, diplomática, funcionaria también internacional de México. Cuenta con más de 3 décadas de experiencia en posiciones de liderazgo a nivel global. Y también ha jugado un papel fundamental en la formulación de acuerdos internacionales y en la implementación de cambios concretos en áreas como inteligencia artificial, igualdad de género, tributación internacional, crecimiento inclusivo, educación y acción climática. Bueno, y tiene un montón de cosas mucho más favorables inclusive a su personalidad, muy comprometida con la ciudadanía del mundo, porque esa es la verdad de la milanesa. Porque ella aspira a ser directora general de la UNESCO. ¿Y qué es la UNESCO? La UNESCO, con sede en París, en Francia, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así que es fundamental esta puntualización sobre la UNESCO. Y nosotros también nos comprometimos con la UNESCO a preservar lo que la UNESCO nos ha apoyado a través de las declaraciones patrimoniales de la UNESCO para con el Paraguay. La guarania, por ejemplo, es un género paraguayo, un símbolo de identidad para el pueblo paraguayo y para el mundo a partir de ahora, con ese impulso que le dio la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos hablando de la guarania, así que, y también está el patrimonio apoyado, en este caso el patrimonio de la UNESCO, que apoyó las ruinas jesuíticas, patrimonio de 1993, técnicas ancestrales, tradicionales para la elaboración del poncho para de 60 listas de nuestro país también, y las prácticas y sabores tradicionales del tereré, por ejemplo. En fin, porque hay muchos países acá cercanos que se quieren apropiar de esto que es nuestro, es la bebida ancestral guaraní, que representa un elemento simbólico de la unidad paraguaya. Bueno, yo cumplo ya con lo concerniente a nuestro país respecto a ese vínculo directo y último con la UNESCO, que reitero, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y Gabriela Ramos, que es una dama mexicana, ¿usted nació en Ciudad de México o dónde nació? Ciudad Hidalgo, Michoacán. A Michoacán. Antes Tajimaroa.
¿Ah, sí? Así le dicen los lugareños para que no nos olvidemos. Bueno, yo quisiera ir a México después de mucho tiempo, porque hace rato que no voy, pero me enamoré de México hace rato también. Bienvenido, bienvenido. Bueno, y usted está en París y tiene dos hijas usted, ¿verdad? Dos hijas grandes que estudian. Paula y Julia, neurocientista e internacionalista. Dios mío, y una está en Londres y otra en Italia. Exacto. Bueno, y usted está en Francia. Con mi marido. Ah, con su marido. ¿Cómo se llama su marido? Ricardo López. A Ricardo López. Bueno, ¿y por qué pretende usted llegar? O sea, yo creo que va a tener toda la fortaleza, de todo el sustento, digamos, y el acompañamiento para llegar a esta posición importantísima como directora general de la UNESCO. Porque también usted trabajó, tengo entendido, muy cercanamente con la UNESCO, ¿o no? Todavía no. En la UNESCO soy la directora general. Bueno, ahora soy candidata para dirigir la UNESCO. Yo durante 5 años fungí como directora general adjunta para las ciencias sociales y humanas, 5 años. Pero 20 años atrás estuve colaborando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Casualmente las dos tienen su sede en París, son las dos instituciones internacionales que tiene París. Bueno, pero ¿están vinculadas? No. ¿O? No, una es con una membresía de 38 miembros. Cuando estuvimos ahí con el secretario general Gurría, lo abrimos a miembros latinoamericanos porque usualmente eran los países más avanzados de Europa, Estados Unidos y Asia, y pues ingresaron muchos países latinoamericanos. Pero en el 2020 me moví a la UNESCO, a una organización universal, con todas las complejidades que eso conlleva, pero también con la riqueza que eso conlleva. Y trabajó 20 años en la OCDE. En la OCDE, sí. ¿Y qué es OCDE? Que es Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y tiene su sede ahí en París, pero no tiene nada que ver con la UNESCO. No. Es totalmente... Son primas, pero no tiene nada que ver. ¿Y quiénes son los países que apoyan esto? Porque funcionaría, esto me imagino, con fondos de varios países, ¿verdad? Funcionan las dos igual que cualquier otra organización internacional para el público que nos escucha. Sí. Las organizaciones internacionales son financiadas por pagos anuales de sus países miembros, que se conocen como son varios. En la OCDE son 38, en la UNESCO son 194. Ah, sí. Pero además, por ejemplo, la UNESCO tiene medio billón de contribuciones de los países, pero tiene 1 billón de contribuciones voluntarias, es decir, hay mucha, dan adición. Claro, por supuesto. Esta organización para la cooperación y el desarrollo económico o económicos, ¿verdad? Es OCDE para otros. Se fundó en 1961 e impulsa el progreso económico y el comercio mundial. Es un foro cuyos países miembros se describen como comprometidos con la democracia y la economía de mercado, y ofrece una plataforma para comparar experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas, coordinar las políticas nacionales e internacionales de sus miembros, que son 38 países están detrás de OCDE. Y la mayoría de los miembros de OCDE son considerados en general países desarrollados, con economías de altos ingresos y un índice de desarrollo humano muy alto. Y está la UNESCO, que tiene 198 miembros. 94, pero es la más universal de todas las instituciones. Claro, todo el mundo tiene que ver con la UNESCO. Y con esa experiencia de 20 años en OCDE... ¿Y 5 en la UNESCO? Y 5 en la UNESCO. Ah, claro, por ahí entra usted. 5 en la UNESCO. Ahora está digamos, candidatándose a directora general de la UNESCO.
Y serían 3 años, ¿verdad? Son 4 años de el mandato. Supongamos que usted renovable. llegara a ser directora general, ¿va a estar 3 o 4 años? 4 años es el mandato renovable, y usualmente los directores generales duran 2 mandatos, que son 8 años. El ser candidato es un honor que uno recibe de su país. Es la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso nos hace muy feliz porque es la primera presidenta mujer. Sí, claro, ella por cuando supuesto. cuando llegó a la presidencia dijo, conmigo llegamos todas, y pues yo llegué con ella. Bueno, y me fabuloso. propuso para esta aventura. Y pues la primera región que visito es América Latina y Paraguay, porque pues son mi región. Entonces yo digo, soy la candidata que surge de la región, quiero ser la candidata de la región. Bueno, qué interesante. Y México en el concierto de naciones, bueno, usted va a decir que es la última Coca-Cola porque es mexicana, pero poniéndose en una columna del medio, ya que desde la UNESCO usted va a tener ese rol, porque va a tener que contemplar a todos los países por igual, por más que tenga el corazoncito con su México querido, que es muy lógico. ¿Cómo impacta México hoy en el mundo, según usted, digamos, a través de su economía, a través de su población, a través de sus presencias en cuanto a producción, su exportación, todo ese tipo de cosas? O sea, la parte diplomática también, las partes turísticas mexicanas, que son espectaculares, porque uno de los países con mayor cantidad de turismo en el mundo ha de ser México, porque todo el mundo va ahí por todas esas civilizaciones anteriores al descubrimiento de América. ¿Cómo ve el peso de México usted hoy en el mundo? Efectivamente, lo dices muy bien. Yo diría que es la última Coca-Cola del desierto, porque en realidad es un país con un gran peso económico, de liderazgo. Es un país G20, es una economía, la 12ª economía del mundo, es un país integrado a la economía internacional, pero además es un país con una civilización y una cultura milenaria, sí. Con los mayas, con los aztecas, y con una producción cultural enorme. Entonces creo que es un país que realmente contribuye mucho, no solo desde la perspectiva de tener ese peso muy importante, específico, sino también porque siempre ha sido un país que promueve la paz y el entendimiento entre las naciones. Es un país pacifista, y por eso el proponer a un candidato en la UNESCO va muy en línea con la UNESCO, porque la UNESCO promueve la paz a través de la educación, la cultura y la ciencia, y México siempre ha estado muy comprometido con la UNESCO en ese sentido. El idioma español también es formidable, digamos, es un peso aparte interesante para estas posiciones a la que aspira usted, en este caso directora general. Allá en Europa y en Francia, ¿se respeta el idioma español? O sea, ¿se habla el idioma español últimamente? ¿Tiene más adeptos el idioma español? ¿Usted percibe eso? Sí, porque el español es una de las lenguas que está creciendo en el número de usuarios. Sí, claro. Hay otras lenguas que están disminuyendo por el envejecimiento de las poblaciones, por muchas otras cuestiones. Es idioma oficial de la UNESCO, es idioma oficial de las Naciones Unidas, junto con otros 6 idiomas que son el ruso, el chino, el inglés, el francés y el español. ¿El árabe no entra ahí? El árabe es el que también me faltaba. Dije 5, árabe 6. Sí. Bueno, y el español está ahí, por supuesto. Está ahí. Pero es que es el idioma que crece. Es el idioma que crece, claro. Entonces sí hay un peso muy importante y tenemos que hacerlo valer, porque no solo es América Latina, son todos nuestros colegas que están en Estados Unidos, en Europa, en España, en África se habla español también. Sí, por supuesto. Bueno, América es una sola, porque acá se suele decir América como que se señala solamente a los Estados Unidos. De América, como que América es Estados Unidos, y no es así, es algo errado totalmente. Todo el continente de Alaska, Tierra del Fuego, es América y todos somos americanos. Bueno, y México tiene 132 millones de habitantes, es un país enorme, es la economía 12ª
¿verdad?, Sí. del mundo, y conforma el G20 también. Parte del G20. Bueno, y la parte cultural, ya que entramos a la parte de la UNESCO en sí, ya imaginariamente la situamos como directora general, y la UNESCO tiene que ver con la educación, con la ciencia, la cultura. ¿Cómo se promueve eso y cómo se descubre o se descubren esos valores, esos talentos entre una masa ciudadana de millones de habitantes? Porque la UNESCO está siendo respaldada por 194 países, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y uno tiene que tener la visión genérica de poder hallar esa gema, digamos, en cada una de estas divisiones que hacen a la cultura y al arte y a la, qué sé yo, a la promoción individual de las personas también, a través de muchas regiones, de muchos continentes, de muchísimos países. ¿Cómo se promueve ese destaque al ciudadano, a la ciudadana que va a llegar en algún momento a destacarse, valga la redundancia, a llegar a una esfera primordial, digamos? Yo siento que de todas las organizaciones internacionales, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon muchísimas organizaciones internacionales, las encargadas del comercio, las encargadas de la salud, las encargadas del empleo, las encargadas de la economía, Bretton Woods. La UNESCO fue la organización, yo creo, con el mandato más humanista, porque en primer lugar, nuestro objetivo es promover la paz. Nuestro objetivo es sembrar las semillas de la paz en la mente de los individuos, porque las semillas de la guerra nacen ahí. Y lo hacemos a través de la promoción de la educación, de la ciencia y de la cultura. Porque en un marco global, si uno piensa en estos tres elementos, son los instrumentos que permiten a los seres humanos desarrollar su pleno potencial. Educación, cultura y ciencia, si uno tiene acceso, si uno lo utiliza, si uno lo disfruta, pues uno desarrolla su pleno potencial. Pero a la vez estos son los pilares que la UNESCO utiliza para construir puentes entre las naciones. Y esta gente promociona sus respectivos países, además. Tenemos las convenciones, tenemos 6 convenciones culturales, porque no es que se promocione, lo que se quiere hacer es que se conozca. Sí, cuando, por ejemplo, la secretaria Ortiz hospedó aquí, con la maravillosa embajadora que tiene, Nancy Avelar, el comité de patrimonio intangible, y cuando se le designa a la Guarania como patrimonio de valor universal, inmaterial, sí. Inmaterial universal, sí. En ese sentido, pues claro, es un sentido de orgullo para los paraguayos, es fenomenal, como pues todas las designaciones que tenemos en México, pero más que nada es que pues todos ya sabemos de qué se trata. Y entonces en México empezamos a decir, pero es muy parecido a nuestro bolero. Y en África le dirán, pero se parece mucho a mi música. Y entonces se encuentra uno como ser humano con más parecidos que diferencias, y es ahí donde se conecta y donde promovemos un mundo en paz, que es nuestro objetivo. Bueno, y justamente la embajadora de Paraguay en París ante la UNESCO, en este caso, es la doctora Nancy Avelar de Gorostiaga, así que ella también cumple un rol fundamental representándonos allá, y ella fue una de las digamos, de las puntas de lanzas respecto a promover todos nuestros valores, modos, usos y costumbres. Y bueno, llegamos a ese sitial también en el caso de la Guarania, que es lo más importante que se pudo conseguir hasta el momento como patrimonio inmaterial, cultural inmaterial de la humanidad, que ya decía acá nuestra invitada Gabriela Ramos. Y es la primera visita a Asunción de la señora de México, Gabriela Ramos. Y otra consulta, 20 años en Europa. ¿Cómo está Europa ahora? Sacudida por esa guerra que no termina nunca entre Rusia y Ucrania, esa invasión de musulmanes en distintas regiones de Europa. Francia creo que tiene 60 millones de personas, pero el 10% es gente venida de afuera.
¿Cómo se convive hoy en esta Europa o en esta Francia? Porque si usted me describe eso, ya se sabe el latir de Europa. ¿Cómo se convive en una Francia de estos días, por la que también atraviesan todas estas historias que queremos saber nosotros desde acá, ¿verdad? El palpitar de una guerra lamentable, y también esta gente que viene de otros lares a buscar cierta mejoría, y también está la gente que vive ahí, que no quiere que se avance más de la cuenta. ¿Cómo usted desarrolla una vida de qué tipo allá en este aspecto? Bueno, yo primero tendría que decir que la vida en Francia y en Europa, debido al nivel de ingresos de esos países, es una vida con una alta calidad en general, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde que se desató la guerra en Ucrania, ha habido un sentimiento de preocupación muy alto. Desafortunadamente ha habido un enfoque a construir sistemas de defensa mucho más sólidos, incrementar los gastos en defensa. Eso no es trivial para todas las necesidades de cooperación para el desarrollo, porque no es que se tengan recursos infinitos. Y evidentemente, si uno se conecta con los países europeos en la actualidad, su principal preocupación es el tema de estar bien equipados en casos de defensa. Bélicamente. Sí. Entonces, eso es notable. Ese es el tema, digamos, más preocupante. Preocupante y triste, porque al final, cuando uno ve que se tienen que dedicar 2%... Se aleja eso de la paz anhelada por ustedes. Y a comprar armamentos. El otro tema es evidente que también el flujo de migrantes constituye un reto, y constituye un reto porque vienen con su cultura, vienen con sus costumbres, pero tampoco es que los países europeos todos hayan encontrado la posibilidad de políticas de integración adecuadas. Yo diría, por ejemplo, Alemania lo ha hecho mucho mejor, porque inmediatamente, en cuanto llegan cualquier tipo de migrante, sobre todo turcos, inmediatamente hay una inmersión en el idioma alemán. Inmediatamente activan una serie de redes para ver que las empresas puedan apoyar en conseguir empleos de su nivel, y al final del día pues hay una integración. Francia es menos exitosa en ese sentido. Ahora también es cierto que cuando uno tiene situaciones económicas difíciles como es la actual, políticas difíciles y con una guerra ahí en el centro de Europa, porque es así como se siente, sí, claro. Pues uno es menos generoso con cualquier uno quiere autoprotegerse. Exacto. Cuando sinceramente, también lo tengo que decir, porque nosotros hemos hecho muchos estudios, mi área de ciencias sociales y humanas, en donde se ejemplifica que una política exitosa de integración de los migrantes resulta en también un crecimiento económico y beneficios para los países que los acogen. No siempre se da el caso porque no existen esas políticas de integración. Bueno, en Francia, ya que la señora 20 años vivió ahí, sigue viviendo ahí, el Islam justamente es la segunda religión más profesada después del cristianismo, y la comunidad musulmana en Francia es una de las más grandes de Europa, con 6.77 millones de personas, según un censo del 2023. Así que, y sí, más o menos, yo decía, el 10% de la población de Francia viene de afuera, y se instala ahí cada vez con mayor fuerza. Y la parte económica, usted es economista, Gabriela Ramos, usted es economista, diplomática, funcionaria internacional mexicana, y tiene mucha experiencia, más de 3 décadas. La parte económica, porque bien señaló eso de que se está rearmando Europa, a pesar de que eso es lo que no quería el querido Papa Francisco, que se rearme Europa bélicamente, y así como están las cosas, al parecer va por ese camino, ese continente europeo de tantos siglos, digamos.
¿Cómo funciona ahí la economía? ¿Cómo notan ustedes la economía? Digamos, porque ahora creo que también Gran Bretaña está arrepentida de haber salido del Brexit, ¿verdad? Al parecer también está arrepintiéndose Gran Bretaña. Y la parte económica, ¿cómo está la Unión Europea económicamente? Tiene mucho que ver con el rol suyo a perseguir, ¿verdad?, de directora general de la UNESCO, porque usted tiene que también saber cómo se desarrolla la parte económica. ¿Qué se siente en ese aspecto, digamos? ¿Hacia dónde va la cuestión ahí? Las economías europeas en general en la actualidad tienen una posición sólida. Evidentemente el crecimiento va a la baja por el contexto internacional. El tema de las tarifas en Estados Unidos evidentemente tiene un impacto. Los aranceles. En la perspectiva, sí, los aranceles, en la perspectiva de crecimiento. La Unión Europea tiene un peso muy significativo porque tiene la voz cantante en temas de comercio y inversión, pero yo creo que las economías en lo general tienen una perspectiva de solidez económica a la baja por los temas de los aranceles. Ahora, la cuestión más importante aquí no es tanto el corto plazo, sino que hemos construido en las últimas décadas una economía internacional que ha estado integrándose en la inversión, en el comercio, en los intercambios, y que de algunos años para acá estamos percibiendo que la tendencia es hacia disminuir esa globalidad, esos intercambios, y pues eso tiene un impacto negativo en las perspectivas económicas. Lo vimos con Brexit, evidentemente. Sí hay un impacto económico en la economía británica. Se ha calculado que se pierden pues alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB por esa falta de integración en el mercado y están arrepentidos europeo. Seguramente los... Pues no lo dicen así, obviamente, pero sí hay ahorita, por ejemplo, un acercamiento muy importante. Nuevamente, desafortunadamente el acercamiento tiene más que ver con los temas de defensa, porque el Reino Unido es un actor muy importante en temas de defensa, pero eso lleva también a buscar nuevamente abrir canales de integración. Están hablando de, por ejemplo, permitir que haya mayor movimiento de personas, que se cortó con el Brexit, y ahorita ya hay esa discusión de que los chicos británicos nuevamente puedan acceder al Erasmus, que es el programa universitario, sí. Y que los chicos europeos también puedan ir al Reino Unido. Eso a mí me da mucho gusto porque tiene que ver con la UNESCO, con la promoción del intercambio y la colaboración educativa, pero también porque yo siento que independientemente de lo que la población británica haya decidido, porque eso fue un referéndum, al final del día, pues los chicos salieron perdiendo. No podían ya acceder al mercado europeo de la educación. Entonces, si eso se abre, pues yo creo que va a ser muy positivo. Bueno, pero justamente usted está estudiando fomentar a través de la UNESCO ese diálogo intercultural entre los países, me imagino, ¿verdad? Totalmente, y creo que esto... Para mí, el ser la candidata de México a la Dirección General de la UNESCO... pues es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque la UNESCO yo creo que ahorita tiene un papel fundamental. Estamos en una cacofonía en donde ya no nos escuchamos, en donde se le culpa al que es diferente, en donde lo que no es nacionalista no funciona, ¿no? Entonces creo que es bien importante que la UNESCO en su mandato original, como la conciencia moral de la humanidad, pues que construya esos puentes. Y nuevamente a través de la educación, a través de la cultura y a través de la ciencia, que son los elementos más precisos para tratar de vincularnos como comunidades, como sociedades, como países, ¿no? Dígame, ¿quiénes compiten con usted para este cargo? O sea, mejor dicho, representantes de qué países. Usted representa a México. Y aquellas personas que también persiguen el mismo objetivo, ¿son de qué naciones? Hay un egipcio, ¿sí? Que es exministro de Antigüedades y Cultura y Turismo. ¿Sí? Y hay un congolés del Congo, Kinshasa, que tiene... Del África, sí. Que tiene 30 años trabajando en la UNESCO. Así, 30 años. Sí.
Usted tiene que competir con ambos. Sí. Pero usted es mujer. Y yo espero que gane la mejor. Y usted habla español. Exacto. Usted es mujer, habla español y es mexicana. Exacto. ¿Verdad? Bueno, quiere decir que tiene mucha fortuna también, porque... Y además, pues, con la región latinoamericana. Claro, que es tan rica, tan sólida y tan importante también en el mundo. ¿Y cómo justamente se abordarían esos desafíos o se abordan a través de la UNESCO hoy esas desigualdades en la educación? Porque por ahí viene también esa gran puerta que se debe de abrir, la educación. Todo pasa por la educación, por los niveles educativos, fomentar los estudios terciarios y lo que viene después, inclusive también. ¿Cuál sería ese, o cuál es y sería desde la perspectiva suya, el aporte a favor de la educación desde la UNESCO? Creo que la UNESCO tiene un papel fundamental de asegurar que la educación llegue a todos los rincones del mundo. Y si, por ejemplo, tenemos en Afganistán niñas que no pueden acceder a la educación media superior, pues tenemos que responder a esos retos. Si cada vez que estamos presenciando crisis, guerras, conflictos, pues tenemos que atender a esas necesidades de que los niños no se queden sin escuela. Ese yo creo que es el caso más extremo en donde tenemos que ser una organización muy efectiva en llevar la educación. Pero más allá de eso, también la organización tiene que ser el punto de referencia de qué tipo de educación necesitamos en el momento actual. Cómo trabajamos con los sistemas educativos de nuestros países para que lo que se invierte en educación también tenga un alto... resultados. Exacto. Bueno. Porque todo el mundo hemos invertido más, África ha invertido más, América Latina ha invertido más, hemos hecho un esfuerzo muy importante y no siempre se ve reflejado en los resultados educativos. Muy bien lo que toca a usted, porque era el inicio de mi siguiente pregunta, porque nosotros mismos acá en nuestro país, en Paraguay, notamos la falta de educación de nuestro pueblo en muchísimos aspectos, y la falta también de coordinación por parte del gobierno sobre ese sector tan vulnerable, ¿verdad? Y así como acá, yo pienso que también en otros países de América Latina o América toda, porque reitero, América es una sola, no es que se divide América de acuerdo a las pretensiones de ciertos países o de cierto país específico del norte, del hemisferio norte, sino América es una sola. ¿Cómo se apoya, o usted cómo apoyaría? Supongamos que ya es directora general, viene de México, habla el español, quiere integrar el mundo a través de la educación, de la cultura. ¿Cómo usted apoyaría la educación en América, digamos, en América en general, en todos nuestros países? Allá Haití está cerca de México, Centroamérica, hay muchos países bastante, digamos, carentes, si se quiere, y también acá está Paraguay, en esta parte de América. ¿Cómo usted fomentaría o trataría de que las cosas cambiasen a partir de su rol como directora general? Bueno, yo creo que hay dos vías en este sentido. La primera es, somos una organización científica especializada. Entonces no somos política, estamos para buscar las mejores prácticas, para identificar las mejores prácticas en los sistemas educativos y luego ver de qué manera pueden ser útiles para los países miembros. Hoy comentábamos con el ministro Ramírez, muy interesante, porque muchas veces el lograr el aprendizaje que uno busca y los resultados escolares que uno busca, pues sí tiene que ver con tener maestros bien preparados, tiene que ver con escuelas bien equipadas, tiene que ver con programas efectivos, pero a veces tiene que ver con programas sociales. Entonces el hecho, por ejemplo, que ahora las escuelas paraguayas otorguen el desayuno escolar es importantísimo. Bueno, sería interesante si funcionara así, pero no es que funciona así. Es un intento y hay que aplaudir en ese aspecto, pero falta mucho. Y así como, por ejemplo,
por un lado se fomenta la educación o se hace este tipo de cosas, de propuestas a favor de los niños, y por otro lado se caen las escuelas, por ejemplo. Acá en nuestro país estoy hablando. Son retos múltiples, y sobre todo en América Latina, cuando tenemos pero se pone mucho dinero, señora, en este rubro educativo, acá y en todas partes. Y usted, como parte también de la UNESCO, hoy sabrá de qué estoy hablando. O sea que el control y la fiscalización de este tipo de activos que son enviados a veces con buenas intenciones por estos organismos para ayudar a fomentar la educación en los pueblos, en los países del mundo. Eso es importante, pero hay que controlar el dinero. No sé si me estoy explicando, que no es una cuestión de la política. No quiero meter acá la parte política, pero es fundamental lo que yo digo. El gasto educativo y cómo se puede obtener mayores resultados a través del gasto es importantísimo. Pero la UNESCO, al final, somos la primera organización en el mundo que estableció que los países tienen que dedicar 6% de su gasto público en educación. ¿Cuánto? 6%. 6%. No estamos todavía en Paraguay en ese nivel. México apenas está rascando. Muchos países en América Latina no lo están haciendo. Evidentemente el gasto tiene que ser eficiente. Eso es evidente. Y entonces también tenemos programas para mirar el tema de la eficiencia en el gasto. Pero estamos en un mundo que está cambiando a unas velocidades inusitadas por el tema de los desarrollos tecnológicos. Estamos en un mundo en donde la inteligencia artificial también está teniendo un impacto muy importante en los estudiantes, en las escuelas, en las universidades. Entonces también la UNESCO se tiene que enfocar a esos temas, a tratar de dar soluciones, cómo integrar mejor la inteligencia artificial en la educación, cómo lograr que no se vuelva un distractor o un estorbo, o que le dé más dolores de cabeza a los maestros, claro, en lugar de verdad ser un instrumento que les ayude a manejar la carga administrativa, que nos ayude a tener una intervención personalizada para los estudiantes, que nos ayude a evaluar el sistema, porque la evaluación del sistema y de sus resultados es fundamental. Entonces, la UNESCO tiene un papel fundamental. Ahora bien, es importante señalar, si tenemos entre nuestros miembros a Estados Unidos, a Noruega y a Japón, pero tenemos entre nuestros miembros también países que están en otro nivel, a Mozambique, a Camboya y a nuestros países en América Latina, tiene que ser una intervención muy, muy focalizada. Y eso es a mí lo que me apasiona, y por eso siento que podría ser fenomenal llegar a la dirección general, porque yo sentarme a discutir con los que tienen la responsabilidad de dar ese tipo de servicios y escuchar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos. Yo no le puedo decir a Paraguay qué hacer con la educación, porque ustedes saben mejor, pero yo sí puedo decir, miren, a ese tipo de problemas que están ustedes enfrentándose, tenemos todo este bagaje de conocimiento que puede ser útil. Al final tiene que ver con buenos maestros, con la preparación de los maestros, con la inversión en la carrera de los maestros, y evidentemente con tratar de equiparar el terreno, porque hay muchos niños que vienen con muchas desventajas, ¿no? Bueno, y apuntalar a los maestros, que se actualicen, que tengan económicamente también el respaldo para que holgadamente puedan dedicarse a aprender para enseñar. Exactamente. Que eso es fundamental, ¿no? Dígame, y esta cuestión de promover la igualdad de género, ¿cuáles serían esas estrategias que propondría usted para promover la igualdad de género en el ámbito educativo? Porque ahí también hay muchas fisuras todavía, hay muchas distintas corrientes. ¿Cuál sería la perspectiva suya respecto a este tema, que para mí es uno de los cruciales en cuanto a la formación de las personas? Porque, qué sé yo, no se sabe, hay gente que no sabe ni si tiene que ser varón o mujer o viceversa. Creo que hay que dar vuelta a esa página, pero hay muchas organizaciones que están con esa finalidad de poner palos en la rueda respecto a eso. Pero ¿cuál sería la perspectiva suya respecto a promover esa igualdad
de género. O sea que tanto la mujer como los hombres puedan, o el hombre puedan desarrollarse ambos con todas las posibilidades. Nuevamente, volviendo al tema de que somos una organización basada en la evidencia. En el mundo todavía nos enfrentamos al matrimonio infantil, a niñas que dejan de ir a la escuela porque son casadas muy jóvenes, y ya sabemos que eso es un problema fundamental. Quizás no en Paraguay, pero Oriente Medio, sí, por ahí más o menos. Pero en nuestros países también no nos hagamos ilusiones. En nuestros países, cuando la cuña aprieta y la situación económica es difícil, a la que tenemos más tendencia a sacar de la escuela son a las niñas. Entonces creo que hay un elemento ahí muy importante de tratar de difundir el mensaje que invertir en la educación de las niñas es tan importante como invertir en la educación de los niños. Pero por supuesto. Y luego, segundo punto, tenemos sistemas educativos que inhiben a las niñas, por ejemplo, de seguir disciplinas relacionadas con las matemáticas, con la ingeniería, con las tecnologías, y esto es lo que está determinando el mundo. Entonces tenemos estereotipos muy acentrados en donde hay disciplinas para niñas y disciplinas para niños. Y usualmente las disciplinas que se piensan como muy adecuadas para los niños, pues son las disciplinas que están mejor pagadas y que tienen mayores perspectivas económicas. Entonces, realmente aquí el llamado, yo sé que hay todo un debate que tiene otras connotaciones que a nosotros no nos interesa involucrarnos, porque la única cuestión, como lo dije desde el principio, es cómo llevamos la educación para que permita a todos los individuos desarrollar su pleno potencial. No quiere decir que vamos a hacer a todas las niñas ingenieras, pero ¿por qué tenemos que impedir que algunas de las niñas que quieran ser ingenieras no lo van a hacer porque simplemente la sociedad considera que eso no es para niñas? Ese es el tema fundamental. Sí, bueno, justamente la actual directora general de la UNESCO, la actual con 194 miembros a los que ella imparte direcciones, es Audrey Azoulay, que creo que es de Francia, esta señora, y la siguiente va a ser, estoy seguro, nuestra invitada Gabriela Ramos de México. Bueno, ¿y cuál sería ese papel que debería jugar la ciencia en la construcción de sociedades más justas, por ejemplo? El tema fundamental nuevamente, y ese fue uno de los quizás de los éxitos más importantes que ha tenido la UNESCO en tiempos recientes y que me tocó a mí conducir, es tratar de mejorar el manejo y la administración de los desarrollos tecnológicos y de inteligencia artificial. Entonces, en un mundo donde la desinformación abunda, donde las redes sociales pueden transmitir una cantidad de información de diversa calidad, alguna muy sólida, con referencias importantes de científicos, y algunos otros que son completamente teorías de conspiración. Contrarias. Entonces, para nosotros, el invertir en la ciencia, el utilizar la ciencia para la toma de decisiones, el proteger la independencia de los científicos, para ahondar en los temas que a ellos les parece importantes, en defender la autonomía universitaria, etcétera, etcétera. Tantos criterios que ya hemos tenido pues muy claros en nuestra agenda educativa, pues es fundamental. Y en la UNESCO, creo que uno de los elementos que menos se conoce es que somos la institución que fue creada para promover la ciencia, para proteger la ciencia, para proteger a los científicos, por ejemplo, cuando son perseguidos, para apoyarlos cuando... ¿Hay científicos perseguidos? Claro. Claro que hay científicos perseguidos. Hay científicos que, por ejemplo, tienen que dejar sus países por cualquier motivo, o hay científicos... Bueno, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, no sé si ahora. Sigue habiendo científicos que no se sienten seguros en sus países y tienen que salir. Hay científicos que se encuentran con guerras, como en Ucrania, en donde tienen que dejar de hacer su investigación. Y uno lo sabe porque nosotros estamos en países en construcción. México y Paraguay son países en construcción. Sabemos lo que cuesta establecer una institución académica, lo que cuesta preparar a alguien que va a ser un investigador, lo que cuesta es que tenga sus laboratorios. Y de repente imagínense que hay una bomba y se acaba todo ello, pues entonces hay que proteger también lo que se está haciendo. Tenemos, nosotros establecemos estándares, por ejemplo, para la investigación y la protección de los científicos, también de los periodistas.
Eso es muy También, importante que tú claro. lo sepas, porque Sí, eso te sí, corresponde a ti. soy comunicador simplemente. Porque necesitamos tener los espacios libres donde uno pueda expresar su opinión. Cuando haya respeto y cuando haya una construcción sólida de esas opiniones, pues tiene que ser libre. Y quizás no estaremos de acuerdo en muchos de los ámbitos que se Sí. abordan, pero tiene que haber ese espacio, porque si no caemos en una situación muy peligrosa en donde uno ya mejor no habla, porque no vaya a ser que pierda su subvención, o pierda su apoyo, o pierda su... Entonces es bien importante. Bueno, ¿y cuál sería ese enfoque para promover la protección y preservación también del patrimonio material de la humanidad en todo el mundo? Porque uno sabe que a través de la UNESCO se preservan sitios, monumentos, ciudades que a veces son derruidas por estos encontronazos bélicos. Lo que está pasando ahí en Ucrania, en esa zona, por ejemplo, que es una zona tan rica, tan importante, tan histórica, y ustedes tienen que velar por conservar esos patrimonios, ¿o no es así? Totalmente. Es una de nuestras funciones, una quizás de la más difícil, porque evidentemente cuando uno ve que hay violencia y que se afecta a la población y que se afectan las ciudades y que se afectan las familias, y de repente la UNESCO alza la mano y dice cuiden este patrimonio, pues hasta nos ven con cara de, oiga, estamos salvando vidas, ¿no? Déjese de tonterías. Pero no, porque al final del día, si uno pierde una catedral, si uno pierde un monumento, pues se pierde la identidad, se pierde la historia, se pierde nuestra propia conexión con lo que somos, con el espíritu del país que se construyó a través de esos monumentos. Entonces, pues sí ha habido, y sobre todo en este mandato particularmente, con la directora actual, de estar muy activos en situaciones de emergencia. Y no solo situaciones de emergencia de guerra, en donde señalamos satelitalmente, estamos controlando los patrimonios, sino también con el cambio climático. Entonces ya hay programas de acción para ver de qué manera podemos ir construyendo cuando hay tsunamis, cuando hay inundaciones. Todo ello tenemos que tener una acción mucho más decidida, y creo que ha sido un éxito en los tiempos recientes, porque los países ya comprenden que eso también se tiene que proteger. Acabamos de reconstruir Mosul, la ciudad iraquí que estaba destruida, y es la primera vez que UNESCO lo hizo, y fue una emoción. UNESCO lo hizo directamente, porque si ustedes se acuerdan, las tumbas de Abu Simbel en Egipto también estaban a punto de ser inundadas, entonces la UNESCO operó para que fueran relocalizadas. Eso fue una proeza, ¿no? Una proeza, pero la UNESCO contrató a alguien para que lo hiciera. En esta ocasión, la reconstrucción de las iglesias, la reconstrucción de las mezquitas, la reconstrucción de las casas tradicionales, que fueron 100 casas tradicionales, lo hizo directamente la UNESCO. Y yo no estuve a cargo de ello, por supuesto estaré al cargo, no sea directora general, pero yo estaba totalmente conmovida de ver cuando por primera vez se tocó la campana de la iglesia que había reconstruido la iglesia. Emocionante habrá sido. Bueno, pero ¿y usted estuvo en Francia cuando se quemó esa catedral de Notre Dame, por ejemplo? No, bueno, fue realmente... Y de la perspectiva suya profesional, ¿cómo se imaginaba de que eso se iba a poder reconstruir después, como se reconstruyó con toda la fuerza de Francia, del gobierno y qué sé yo? Y creo que la UNESCO, no sé si intervino ahí, por lo menos movió fuimos consultados, hilos, ¿verdad? Fuimos consultados y obviamente, por supuesto, en la reconstrucción de este tipo de estructuras tan antiguas y tan complicadas. Sí, bueno, pero es mucho más que de la historia de Francia y de la historia de la humanidad, ¿verdad? Es de la historia de la humanidad, y sí fue un trabajo realmente muy complicado, pero también nos muestra la solidaridad. En menos de 2 días ya teníamos muchísimos grupos empresariales que ya estaban dando el financiamiento. Entonces creo que también eso nos demuestra qué tanto vínculo, qué tanto aprecio hay por estas obras, como dices, que no pertenecen ya a un país, pertenecen a la humanidad. Claro. Dígame, ahí tenemos imágenes de la catedral restaurada después de bastante tiempo, impresionante. Aplaudo a toda esa gente que se metió a
reconstruir esto, que es seguramente uno de los monumentos más importantes del globo. La UNESCO tiene mucha respetabilidad, ¿verdad? Conserva el respeto como organización del mundo, la UNESCO. ¿Ustedes notan eso? ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia de la UNESCO, digamos? Porque sí, yo te voy a hacer una reflexión muy personal. Por favor. Porque en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es muy reconocida y respetada por sus análisis tan puntuales, pues yo siempre estaba con los ministros de finanzas, con los ministros de economía, que te dan 20 minutos, solucionan las cosas en 20 minutos. Cuando me muevo a la UNESCO me dicen, tienes que ir a Uzbekistán a un viaje de 3 días. Yo dije, 3 días, ¿pero para qué voy a 3 días a Uzbekistán? Eso es una locura. En cuanto llego... Ese territorio fue de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, exacto, ¿no? Después independiente. En Asia Central, en Europa. Asia Central. Europa. Asia Asia Central. Y entonces cuando yo llego, es que no era Gabriela Ramos, era la UNESCO. El gobernador de la región de Khiva, el primer ministro, el deputy primer ministro, ¿no? El ministro de Cultura, organizaron unas fiestas que yo decía, bueno, si me lo hubiera creído yo que eran para mí, me hubiera volado, ¿no? Hasta el cielo, pero no eran para mí, eran para la UNESCO. De repente Austria me invita a un festival, nuevamente yo digo, pero no puedo pasar un día en un festival. Bueno, pues qué bueno que fui, porque ahí estaba el primer ministro austriaco y quería sentarse con la UNESCO. Tiene un nombre, un reconocimiento. La gente la recuerda como una organización que siempre ha abogado por la paz, que trae la música, que trae la cultura. No sé si recuerdan cuando fueron la guerra de los Balcanes, que decidieron en el puente, que era un puente completamente violento, poner a un violinista serbio con un pianista bosnio. O sea... entonces esa es la UNESCO, es una marca espectacular, y yo ahora me siento muy conmovida de ser parte de ese cuerpo tan maravilloso. Qué bueno lo que dice, porque llega esto, la UNESCO. Y Ucrania, que también comienza con U, está sufriendo una pérdida significativa de su patrimonio cultural debido a la guerra, y la UNESCO ha verificado daños en más de 485 sitios, incluyendo iglesias, edificios históricos, museos, bibliotecas y más. 485 sitios que fueron derruidos en estos 3 años, creo que, de guerra. Y la guerra esta ha provocado la destrucción o daño de numerosos lugares de importancia cultural, incluyendo edificios históricos, religiosos y museos. Y bueno, cuando usted llega ahí como directora general, tiene que tomar la posta y responsabilizarse para tratar de ayudar a reconstruir todos estos sitios y monumentos de Ucrania, 485 fueron afectados. El hecho de que estemos haciendo esas clasificaciones, categorizaciones, revisiones, que tengamos personal, que tengamos los medios satelitares para identificar cuando están siendo dañados. El hecho que en plena guerra hayamos declarado a Odessa Patrimonio de la Humanidad, que fue un mensaje muy importante, porque justamente era una forma de decir, esto entra dentro de los compromisos de los países de no atacar, porque los países están comprometidos con las convenciones culturales de no atacar los bienes reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Pero más allá de esta cuestión mucho más simbólica e importante, estamos haciendo un esfuerzo para tenerlo bien documentado en el momento en que se activen los planes de reconstrucción posguerra, que esto entre como un paquete esencial. Habría una suerte de plan Marshall llegado el momento, sería más o menos así. Pues esperaríamos, pero siempre que ha habido el fin de una guerra, siempre se acompaña de un plan de reconstrucción. Sí, eso es lo que sucede. Y la UNESCO podría estar articulando eso. El tema de los... Sí, esa es la idea. Bueno, señora, yo le agradezco esa... antes, se cumplen los 100 días del querido Donald Trump, digo querido por muchos y observados por el resto. ¿Cuál sería la evaluación suya? No entrando en la política, pero a través de la personalidad de este señor, porque este señor
actúa no solamente para su país, sino actúa para el mundo, para bien o para mal, pero actúa para el mundo, mueve masas, mueve distintas cuestiones geográficas y también plantea economías que van cambiando. Parece mentira, pero en 100 días hizo muchas cosas a favor o en contra de la apetencia de la gente en líneas genéricas, pero tiene una personalidad muy fuerte. ¿Cuál sería usted su mirada de este señor para con Europa, para con todas las cuestiones que hacen a la UNESCO en línea genérica? Porque también es importante, vimos esa reunión ahí en el Vaticano de Donald Trump con este señor de Ucrania, y en la Zelensky en la plaza, en la Basílica de San Pedro. Esa es una imagen fantástica que tiene que ver con la paz, aunque no se diga, pero es como una suerte de acercamiento, de puente. Y yo creo que es muy importante eso que pasó, más allá de lo que se pueda negociar, entre comillas, pero ese acercamiento. ¿Cuál sería lo que usted pueda mencionar de la personalidad de Trump y lo que hizo en estos 100 días? Lo que hizo positivamente, ¿verdad? No vamos a entrar en Honduras porque no nos interesa eso. ¿Usted cree que va a poder solucionar él o su administración gran parte de las fisuras del mundo, o no cree tanto en eso? Estados Unidos, independientemente del liderazgo que pues democráticamente elijan los estadounidenses, es un actor fundamental del contexto internacional. Y yo le diría que con respecto a la UNESCO, los Estados Unidos, como en todas las organizaciones internacionales, están haciendo una evaluación para identificar si somos de utilidad o no. Es así como lo propusieron en todos los niveles. Yo estoy pues convencida de que va a ser una evaluación positiva, esperemos, y que Estados Unidos siga formando parte del contexto internacional que se reúne en la UNESCO, porque es un actor muy importante. Y obviamente los titulares son una cosa, los acuerdos, las discusiones, los intereses son otra, y esperamos que prevalezca. Y las realidades son otras también. Que prevalezca la cooperación internacional, porque en un mundo tan integrado, tan rabiosamente integrado, necesitamos la cooperación internacional, y eso es un elemento que es muy claro, y la evidencia nuevamente lo demuestra. En un mundo del minuto a minuto, porque se sabe qué pasa aquí en no sé dónde al instante, hoy estamos todos comunicados. Y por último, esa relación entre su país, México, y Estados Unidos, con esta presidenta Sheinbaum, que yo la tengo como muy valiosa, una mujer por primera vez al frente del gobierno de México, ya toda una proeza para comenzar, y después una mujer muy preparada que está peleando y hace respetar su país también. Porque cuando asume Trump, y antes como que quiso mover el piso tanto de México como del Canadá, y después se puso fuerte esta señora, se hizo respetar, y este señor de Washington agachó la cabeza. ¿Cómo usted ve este relacionamiento entre México y Estados Unidos? Somos interdependientes. Somos interdependientes. Entonces, yo creo que evidentemente gran admiración por mi presidenta. Evidentemente, cada país puede tomar decisiones que en su momento deciden que les benefician, pero la realidad se impone, y somos unas economías muy interdependientes, en donde hay muchas aristas que contemplar para cualquier tipo de decisión. Yo creo que lo que ha prevalecido entre los dos países en estos momentos es el diálogo, y eso es lo que esperamos que seguirá prevaleciendo, pues para abordar los problemas comunes que tenemos, ¿no? Bueno, señora Gabriela Ramos, toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y desde aquí nosotros vamos a apoyarla, ya dije antes, reitero ahora,
para que llegue a ese sitial, a ese pedestal que se merece después de más de 30 años de carrera a nivel internacional, ser directora general de la UNESCO, una persona hablante de nuestro idioma, de México también, como parte de nuestro continente, sería algo excepcional y algo merecido, ¿verdad? Y con ese concepto claro, vivencial suyo, la sensibilidad que usted tiene, y eso demuestra cuando uno charla con usted, simplemente se da cuenta de la integridad, de la sensibilidad, del abrazo a la cultura que usted emana, que es fundamental y es esencia de la propia UNESCO, que su objetivo es la paz, y eso es lo que necesitamos todos. Así que muchísimas gracias, mucha suerte, esperemos que llegue después por acá, no sea que nos olvide siendo directora general de la UNESCO. Una vez que uno llega a Paraguay es imposible olvidarlo, y menos con entrevistas como esta. Verdaderamente ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a nuestro embajador Nungaray Valadez, también un abrazo enorme desde aquí, querido amigo, que siempre tiene las puertas abiertas acá de nuestro centro de comunicación.